y por tanto, por eso lo único que les voy a pedir es que marquen su asistencia en el chat, pero que no vayan a escribir ningún número de cédula. También algunas personas que estuvieron la tutoría pasada y de pronto se salieron antes de que terminara la tutoría, para que por favor me recuerden y yo las pueda tener presentes. Yo voy a tratar de volver otra vez a revisar el video, lo que yo tengo en la cabeza, pero puede que se me haya olvidado alguien, entonces voy a, pues para que tengamos esto presente. Ya varias cosas antes de empezar, ya nos estamos acercando al final de la asignatura. Eh, Ustedes ya pueden ir mirando sus resultados. Esta semana estuve calificando al máximo todo, creo que ya estoy al día con lo que les debía de trabajos, entonces ya pueden ir revisando sus notas. Traté de hacerles una retroalimentación lo más específica posible frente a los trabajos que ustedes presentaron, como para que ustedes también vean qué les falta. Yo vi, digamos, unos muy buenos trabajos. Me gustó, digamos, el tema de las páginas. Yo no había revisado las páginas web. Unos, digamos, que qué error vi que me pareció un poquito como recurrente, era que en la página web cogían pedazos, fragmentos de, de textos de internet y los pegaban. Y esa no era la intención. ¿Por qué, digamos, yo les puse el ejercicio de ponerse en los pies, de enseñarles a un niño y de que fuera un lenguaje muy sencillo? Porque lo más difícil que existe es enseñar. Pero cuando usted enseña, usted aprende. Y cuando usted enseña a un niño, pues tiene que buscar que sea muy desmenuzado el conocimiento, muy fácil de comprender y al mismo tiempo eso demuestra que usted aprendió. Si ustedes me cortan y me pegan un documento, pues quizás ustedes sí lo hayan leído, ustedes lo hayan comprendido, pero eso no demuestra, digamos, que tengan apropiado el conocimiento. Por eso insistí tanto en que nos pusiéramos en el rol de enseñarle a un niño, porque eso ya nos pone en una perspectiva completamente distinta. ¿Sí? Entonces, digamos que eso fue como una de las cosas. Algunos les faltó material audiovisual, otros hicieron unas cosas muy creativas, muy buenos trabajos, unos trabajos que en serio yo no me esperaba, muy buenos trabajos. Otros también yo entiendo que, digamos, por el tiempo o a veces también porque no sabemos manejar los recursos, estamos aprendiendo. Todos no vamos a entrar con el mismo nivel, ni vamos a salir con el mismo nivel. Eso se va logrando, digamos, a medida que ustedes vayan andando en la carrera, se van a ir dando cuenta, pues, de otras habilidades que pueden desarrollar. Entonces, no se preocupen, apenas estamos empezando, estamos apenas en el primer bloque del primer semestre, así que pues todavía les falta un poco más. ¿Qué sí les voy a recomendar para próximas clases que tengan pendientes? Mire, yo fui muy insistente al momento de decirles que por favor descarguen el plan de evaluación y el plan de tutorías. Eso es muy importante, vea, para todas las clases. Descarguen el plan de tutorías y el plan de evaluación, porque muchos se les olvidó las fechas, otros, profe, digamos, yo soy David, Liliana y yo somos un poco laxos en eso de, pues, abrir las fechas, pero hay otros profes que no son así. Y eso sí les puede implicar a ustedes perder una asignatura. Entonces, tratemos de mirar las fechas. Yo sé que a veces el trabajo, ustedes están empezando apenas, trabajar, estudiar, responder por la vida familiar es muy difícil, pero digamos que también es un reto al que estamos empezando y al que nos estamos asumiendo ahorita con esto de empezar a estudiar de manera virtual. Entonces, tranquilos, se van a ir habituando, pero sí es importante que siempre tengan eso de las asignaturas, porque me decían hoy unos estudiantes, profes, que varía un poquito de asignatura a asignatura. Sí varían, pero lo que nunca va a variar es el plan de evaluación y el plan de tutorías. Si ustedes tienen esas dos cosas claras, ustedes van a saber qué trabajo es, cuándo se entrega, cuándo, bueno, esas cosas que son muy importantes. Eso para esta primera parte de la tutoría. Darles esas recomendaciones para que tengan más adelante, ¿sí? Leer bien las guías, bueno, ustedes la mayoría tienen una buena comprensión lectora por lo que he visto.
Otra cosa quiero destacar? Ya nos falta solamente 2 trabajitos para terminar. Acuérdense que el plazo es el 8 de... Ah, no, mentiras, no sé cuándo es el plazo, no sé cuándo cierra, no me acuerdo. Cierran ahorita el 27 de abril, ¿sí? Traten de hacer el último esfuerzo, ya realmente después del 27 ya ustedes van a quedar liberados de mi asignatura, van a poder estar más tranquilos, entonces traten de meter el último esfuerzo estos días. Y quiero empezar esta segunda parte de la tutoría hablando sobre este trabajo, este último trabajo. Hola, Joyner, te voy a silenciar, ¿listo? Listo, O tú te profe. silencias. Sí, Listo, silénciate tú. Gracias, Joyner. Entonces, esta última, les decía que hoy les voy a explicar el último trabajo para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace el último trabajo? Yo ya vi que algunos se han adelantado y lo han estado haciendo, pero igual me gustaría también explicarles. Va a ser un juego de roles. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar todas las teorías que hemos visto en todas las tutorías, ¿sí? Y incluyendo la del día de hoy. En este juego de roles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a ponerse en el papel de que van a ser una empresa o un asesor que fue contratado por la empresa Kodak para que genere un proceso de reestructuración en el marco de la ley de quiebras en la que se acogió. Recuerden que esto ahorita la ley, esto, digamos aquí pusimos a Kodak, pero es lo de la ley de quiebras, aquí en Colombia es muy recurrente y ahorita con las grandes empresas se está haciendo mucho más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que usted se ponga en el rol de una persona que la contratan para hacer un plan de reestructuración de una empresa. Por tanto, digo, la forma en la que tiene que expresar, pues ya tiene que mostrar cierto nivel de apropiación de la asignatura, ¿sí? No puede decir, no, si es que a mí me parece que usted debería, que es que eso que haciendo está mal y a mi opinión tiene que hacer, lo que tiene que hacer es quitar a toda la gente que tiene ahí. Eso no es unas formas para un lenguaje un poquito más técnico. ¿Sí? Ah, yo no les estoy compartiendo pantalla, siempre me pasa eso que creo que les estoy compartiendo pantalla y no. Voy a compartir la pantalla. Entonces, les estaba diciendo, la idea es que ustedes se metan en el papel de un asesor y vamos a elaborar un informe técnico. La mayoría de las empresas y los directivos son gente que no tiene tiempo para leer, o sea, ellos, lo que usted pueda decir en 5 páginas, es la forma como ellos, cómo se presentan proyectos, cómo se presentan informes, más no es posible que un alto directivo lo lea. Entonces, lo que ustedes van a hacer es elaborar un informe técnico que va a tener la siguiente estructura. El título del informe, que puede ser el mismo nombre de la empresa o puede ser plan de mejoramiento CODA, bueno, ustedes inventan el nombre que quieran. Lo segundo, van a escribir el nombre del asesor, ¿sí? El asesor, ¿quién va a ser? Pues usted, con su identificación. Lo tercero que va a hacer en ese informe técnico es que va a hacer un análisis a partir de una espina de pescado. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para pensar cómo se hace una espina de pescado. ¿Listo? Para hacer una espina de pescado y aprender cómo se hace. Y luego de eso, con base a todas las teorías que vimos en la asignatura, ustedes van a escoger una o varias que pueda ajustarse al tipo de empresa que es COAT. O sea, pensemos que COAT no es una empresa familiar, no es una empresa, no es una pequeña empresa, es una gran empresa, ¿no es cierto? Y por tanto, asimismo tiene que ser el plan de reestructuración. ¿Mm? Y la idea es que ustedes digan cuál sería el plan de reestructuración, pero pensándolo en varios aspectos. No es decir, yo creo que lo que usted tiene que hacer es mejorar lo financiero. No, o sea, mejorar lo financiero ¿en qué? Sí, vamos a reestructurar entonces el área financiera, reduciendo personal, aumentando el nivel de exigencia por objetivos, vamos a colocar, a organizarnos en comité. O sea, piénsese que usted de verdad está asesorando esta empresa, ¿sí? Y van a después decir ustedes por qué van a escoger esa teoría que se adecua. Yo sé que, digamos, la teoría de las relaciones humanas les ha gustado mucho,
Pues la teoría de las relaciones humanas no se puede aplicar a todo. Y en una empresa en quiebra, pues no se puede aplicar siempre solamente la teoría de las relaciones humanas, pues porque hay que también pensar en que la empresa tiene que funcionar y en algunos casos tocará despedir gente. Y eso también es una teoría que vamos a ver el día de hoy, que es una forma de administración. ¿Listo? Y al final lo que usted va a hacer es un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Pues es una pequeña tabla en Excel o en Word, como ustedes quieran, donde ustedes describan la metodología. La metodología es, uno, vamos a despedir personal. Dos, vamos a reestructurar la empresa por subsistemas o por comités que se encarguen de A, personal, B, área financiera, C, producción, 3, comercialización. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer, al final lo que me van a hacer es ese plan de acción, es cómo ejecutarían ustedes eh, esa, esa, esa propuesta que le van a plantear a la empresa COA, ¿sí? Esa sería como la forma y al final, yo no lo coloqué aquí, pero si ustedes quieren pueden colocar anexos o dar una conclusión de lo que ustedes creen debería ser la forma en la que operaría este plan de acción. ¿Listo? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Si tienen alguna duda, tiene el micrófono y diga, sí, profe, yo. ¿Me están Profe, escuchando? No sé si me... este Ah, también Diana. la podemos hacer con la empresa que escogimos para el trabajo anterior, ay, se me olvidó. El que escogíamos también, si era Fayol, si era teoría humanista, ¿podemos escoger esa misma empresa para hacer ese trabajo? ¿O No. nos toca Eh, otra? este, este trabajo, yo les doy el caso, ¿sí? Este trabajo, yo les doy específicamente el caso que está aquí. Ustedes ven, yo les descargué fue la guía, pero aquí está el caso de COA. Entonces, esperemos un momentico a que se descargue. Aquí en el caso de COAT, miren, les describe qué es COAT, qué pasó, cuáles han sido los inconvenientes que se han logrado y ustedes lo que me van a decir es, a partir de este caso, que son 3 páginas, ¿qué es lo que hay que hacer? Sean muy minuciosos, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes ya muchos se desenvuelven también como profesionales, entonces esto, digamos, puede ser redundante, pero hay veces uno tiene que ser, claro, tiene que ser muy minucioso. Profe, Tiene que ser bueno, muy minucioso para... Carlos, ¿cómo estás? bien, gracias. Profe, entonces básicamente lo que hay que hacer allí es analizar el caso de Kodak y hacer una reestructuración con base a la problemática que tiene la empresa. Eso es todo. Sí. Exacto, pero Listo, la forma que tienen que hacer es aplicando las teorías, porque eso es lo que hemos visto en esta clase, ¿sí? Y en listo, el formato de escritura, que es un informe. listo, profe. ¿Y qué plazo hay para la entrega del Bueno, trabajo, profe? No ampliar un poco el plazo. 27. Tocaría mirar es cómo van el 27. A ver, voy a revisar. 27 es lunes. Eh, yo creo que el plazo máximo que les podría dar, porque acuérdense que yo tengo que entregar notas, sería el 30 de abril. ¿Listo? Ese sería el plazo máximo. 30 de abril. Se Sí, cierra profe, el está bien esa Ah, fecha. sí, jefe. Tenemos 3 materias para entregar trabajo. Listo. 30 de abril entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, para que estemos pendientes de eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer hoy? Pues hoy vamos a aprender muchas cosas, espero que nos alcance el tiempo para hacerlo, pero vamos a utilizar una herramienta que es un tablero. No sé si lo están viendo, yo no sé si estoy compartiendo todavía la pantalla. ¿Me avisan, por Sí, sí favor, se si estoy está viendo, compartiendo la profe. pantalla? Sí. Sí se está viendo. Bueno, les voy a compartir entonces esta pantalla que es un tablero virtual. Este link se los voy a poner en el chat de Meet.
Y la idea es que aprendamos cómo se hace una espina de pescado, ¿listo? Kelly, sí se puede hacer por parejas. Sí se puede hacer este trabajo por parejas. ¿Listo? Entonces, ingresen con el link. Ya ingresó una persona. 2. Listo. Joiner ya ingresó. John ya ingresó. Dele clic ahí. Tenemos este tablero, todos lo estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprender cómo se hace una espina de pescado. Las espinas de pescado, generalmente a uno siempre le enseñan que la forma en la que se debe hacer un diagnóstico empresarial casi siempre es por la matriz DOFA, ¿no? A mí la matriz DOFA me genera como administradora, creo que es una matriz fácil de entender. Es un poco difícil para poder comprender todos los aspectos, pero a veces me parece que los administradores salimos solamente aprendiendo a hacer una forma de diagnosticar, ¿sí? Y existen miles de formas para diagnosticar. Yo les voy a enseñar una, que es esta de la matriz de espina de pescado, pero también tenemos las matrices complejas multidimensionales, tenemos los análisis de involucrados, tenemos también las matrices, las matrices DOFA, los sistemas de puntuación que ofrece el marco lógico. Hay muchas formas de diagnosticar y yo lo que quiero es que salgan de la carrera al menos aprendiéndose 2 distintas a la matriz de marco lógico. No me corran el pescadito, no sean así. ¿Quién lo está corriendo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Cómo funcionan las matrices de qué? De espina de pescado. Así como ustedes lo ven, se hace. Entonces tiene aquí una cabecita. ¿Quién me lo sigue corriendo? No lo corran, quietos. Quien esté aquí, no sé quién es, quieto. No lo toque. Entonces, las matrices de los diagnósticos por medio de espina de pescado, ¿qué es lo que busca? Este centro que ustedes ven acá, yo lo voy a subrayar, este centro que está aquí. Aquí vamos a escribir cuál es el problema central. Esto es muy importante, porque cuando usted tiene el problema central, usted ya sabe qué es lo que va a entrar a resolver, ¿sí? Por eso, digamos que para CODA, yo les pido cuál es el problema central. El problema central es este centro que ustedes ven aquí que les estoy mostrando. Todo lo estamos viendo. Aquí en la parte de arriba, ¿no es cierto? Vamos a escribir cuáles son las causas, o sea, qué origina que se dé este problema central. ¿Sí? Y aquí abajo vamos a escribir otras consecuencias que pueda traer ese problema. Este también es muy parecido, por ejemplo, al árbol de objetivos, perdón, a los árboles de problemas, ¿sí? Es muy parecido. Pero digamos que, dime, ¿quién me habla? Olga, es que su merced dice que aquí arriba y acá abajo, pero no se ve nada. Olga, no te escucho bien, qué pena. Profe, usted dice aquí arriba y aquí abajo, pero cuando se dice aquí arriba y aquí abajo no se ve nada. O sea, se sigue viendo solo el pescadito. ¿No les estoy mostrando la pantalla? Sí. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe, Mire, sí yo se soy, ve. Sí se ve. yo soy este Profe, puntico, es que mírame, este puntico lo que que se está pasa poniendo es aquí. que muchos están metidos allá en el link y en el link no se ve muy bien. Y veo que ahora en la pantalla de Meet sí se está viendo. Ah, Entonces, muchos están allá porque a mí también me está pasando lo mismo que la compañera. listo, entonces si quieren miremos aquí en Meet y yo les explico y luego entramos a hacer el ejercicio ahí en la pantalla que tenemos, ¿listo? Entonces les decía, vuelvo y les explico. Aquí en el centro de nuestro pescado, vamos a poner cuál es el problema central. ¿Cuáles son las características para saber uno que algo es un problema central? Pues varias. Uno, que todo conduce a eso, ¿sí? Entonces, que casi todo conduce a eso, que reiterativamente se menciona, que para encontrar, por ejemplo, el problema central existen muchas formas. Si usted tiene, digamos, una estructura de pensamiento como el mío,
que es participativa, entonces lo que puede hacer es categorías de problemas y luego a las personas les puede preguntar cuál considera que es el problema en una votación o en una priorización de 1 a 5, de 1 a 10. Poniendo a 5 el problema más urgente y, perdón, sí, poniendo 1 el problema menos importante y 5 como el más importante. ¿Sí? Esa puede ser una forma. Otra, pues digamos, si es una dirección de mando vertical, pues simplemente los directivos le dicen a usted, este es el problema que necesito que me resuelva. No tengo ventas, estoy en quiebra, necesito generar más clientes, necesito arreglar mi atención al usuario, ¿sí? Depende, digamos, el problema que encontremos. Aquí en la parte de arriba, espero que ahora sí lo vean, en esta parte de arriba del pescado, ¿sí? Ustedes lo que van a escribir son cuáles son las causas que originan este problema. Entonces vamos a pensar en algo que sea, a ver, el problema de la basura en el municipio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de la basura en el municipio? Resulta que la gente está dejando la basura los días que no pasa el camión. ¿Qué puede originar que la gente, pues, saque la basura los días que no son? Entonces, una causa puede ser, por ejemplo, que se haya hecho un cambio de horarios y no se le haya informado a la gente. Otra causa puede ser que las personas... Falta de cultura ciudadana. Falta de cultura exacto, ciudadana. falta de cultura ciudadana. Muy bien, falta de cultura ciudadana. ¿Qué otra cosa podría ser? Que el olor en la casa no sea el bueno, que incomode. Sí, el mal olor en la casa, entonces la gente, para que no le huela en la casa, lo prefiere poner en la calle. ¿Sí? Muy bien. Roedores Si ustedes se dan o cuenta, plagas. roedores o plagas, por ejemplo, es un efecto. ¿Sí? Entonces, si hay malos olores en la casa, ¿no es cierto? Un efecto puede traer es roedores y plagas. Aquí abajo lo ponemos. Para la cultura ciudadana, ¿qué efecto podría traer? Es decir, ¿qué consecuencia podría traer la falta de cultura ciudadana? Que la persona que está encargada de recoger la basura de pronto haya un vidrio, se corte o alguna lesión. Bueno, entonces, por ejemplo, que haya una sobrecarga laboral para las personas que trabajan en el tema de la basura, ¿sí? Y la primera que pusimos, que es que las personas saquen la basura el día que no es. ¿Qué efectos traería? Yo digo que una pestilencia. De pronto Bueno, una pestilencia. reguero de basura, ¿Cómo? reguero de basura por parte Problemas de de los animales. salubridad. Sí, Problemas de entonces, salubridad. problemas de salubridad o problemas en los rellenos, ¿sí? Esto es lo que nos va a permitir a nosotros ver, ¿no es cierto? Cuando uno hace diagnóstico, hay veces es muy general. Y la idea de los diagnósticos, así como usted cuando va al médico y dice es que me duele la cabeza, el doctor, ¿qué le dice a usted? El doctor le dice, vamos a sacar unos exámenes para saber qué es lo que usted tiene. ¿Mm? Porque puede que a usted le esté doliendo la cabeza y usted diga, no, es que yo debo tener un tumor. Y resulta que no, que lo que usted tiene es la tensión alta. Entonces, por eso en las empresas cuando ustedes diagnostiquen tienen que ser muy específicos y tienen que tratar de ser lo más explícitos posible. ¿Por qué? Porque si, digamos, colocamos una explicación muy general, ¿sí? Lo que va a hacer es que al momento de ejecutarlo no sea viable el plan de ejecución. Por eso los diagnósticos tienen que ser muy específicos para que usted al final termine diciendo, entonces, frente al tema de cultura ciudadana, lo que vamos a hacer es que vamos a poner carteles y vamos a pasar perifoneando durante una semana para decirle a la gente qué días hay que sacar la basura.
Esa es la solución, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es una solución muy concreta que impacta directamente a, digamos, el tema de la cultura ciudadana. Podría ser otros, ¿no es cierto? Otras respuestas que ustedes tengan en su cabeza. Pero es muy importante en los diagnósticos ser lo más centrados posible, porque eso es lo que nos va a permitir impactar realmente de manera eficaz en un problema. Si somos muy generales en buscar el problema, las causas y las consecuencias que vamos a encontrar son muy generales también. ¿Para qué nos va a servir entonces esta espina de pescado? Para que ustedes contemplen miles de causas y consecuencias que puede traer el problema. Y a partir de su alcance, pueda escoger una sola causa con un solo efecto al cual quiere impactar. ¿Qué es lo que se busca cuando uno hace diagnósticos y hace ejecución? Generalmente lo que se busca es que con una acción se pueda impactar al resto, ¿sí? ¿Sí me hice entender en esa última parte o no? ¿Sí me hice entender o no? Si no me hice entender, también dígame. No, pero Lo que quise decir es, ya encontramos el problema, es súper exacto. Ya encontramos la causa, súper exacta. Ya encontramos la consecuencia, súper exacta. Tenemos ahora 7 causas y 7 consecuencias. Es decir, vamos a hacer 7 planes de acciones distintos. ¿Podríamos hacer 7 planes de acciones distintos? O sea, ¿estaríamos en capacidad de ejecutar eso o no? ¿Sí o no? No, yo creo que no. No, profe. No podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Por eso lo que tenemos que buscar de esas 7 causas y esas 7 consecuencias, tenemos que escoger una que sea la que más genere impacto, es decir, que nos pueda ayudar a resolver el problema y que al mismo tiempo pueda generar un efecto de radiación en donde empiece a ayudar a resolver las otras causas y las otras consecuencias. Si bien no vamos a resolver las 7, pues por lo menos que con una podamos impactar 3. ¿Sí me hago entender? Entonces, con la del perifoneo, por ejemplo, podríamos hacer que la gente ya no saque la basura el día que no es, que se mejore la cultura ciudadana porque ya hay una conciencia de que no hay que sacar la basura el día que no se debe y no vamos a generar mayores sobrecostos en la población que tiene que recoger la basura y ya no vamos a tener basuras en las calles, ¿sí? Pensando en el tema de las basuras. Por eso siempre tenemos que escoger lo más, y nos evitaríamos, por ejemplo, eso, generar multas, tener que hacer llamados de atención a las personas. Por eso siempre que ustedes diagnostiquen, para eso es que les va a servir la espina de pescado, la matriz DOFA. A veces hacen unas matrices DOFA. Yo en otros seminarios, por ejemplo, les pongo a hacer matrices DOFA y hacen unas matrices DOFA, pero espectaculares, ¿sí? Pero se les olvida que están hablando de la empresa. Entonces empiezan a hacer que es que la competencia es difícil, que lo que pasa en el mercado internacional, y se les olvidó que estaban hablando de una microempresa. Entonces, esas cosas son muy importantes tenerlas presentes. Siempre que ustedes diagnostiquen, miren cuál es la causa que ustedes pueden impactar y el efecto que pueden mitigar, que no solamente afecte a eso, sino que también impacte o irradie a los otros. Me están diciendo, me dice Daniel, profe, haz un recorderis sobre la espina, sobre qué temas van en cada parte, algo rápido que no recuerdo. Listo. Daniel, no te preocupes que vinimos para eso preparados. Leamos esta pequeña noticia. Alguien que por favor nos haga el favor de leer, alguien que por favor pueda hacer la lectura en voz alta, discúlpeme, llevo mucho tiempo hablando y ya no soy tan coherente hablando. Alguien que por favor nos ayude a hacer la lectura en voz alta de esto. Mientras tanto, el resto Yo, profe. ¿Quién fue yo? ¿Quién dijo yo? No, Kelly. Bueno, listo. Kelly nos va a ayudar entonces. ¿Qué van a hacer el resto? Van a ir siguiendo la lectura en voz alta, van a ir siguiendo, perdón, la lectura que va a
hacer Kelly y van a identificar cuál es el problema central de esa noticia. ¿Listo? Profe, se me perdió la lectura. Ya la puse. Ya, bueno. ¿La ves? Sí, ya. Bueno, la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, ACOPI, y las 12 seccionales del país, incluyendo Caldas, le pidieron formalmente esta mañana al Gobierno Nacional un apoyo directo para mantener el empleo en el país y enfrentar la actual situación que se ha generado por cuenta del COVID-19. La petición puntual o sombrilla de la propuesta apunta a que el gobierno les otorgue un salario mínimo por trabajador y que las empresas pongan la otra parte de cada uno de los empleos, más las prestaciones sociales, todo con el fin de soportar los gastos y la disminución con el flujo de caja. Se estima que hoy en día las nóminas de las MIPYME suman unos 7 billones mensuales, por lo que insisten en que todo esto dependerá que se salven o no 8 millones de puestos de trabajo. El gremio de los pequeños y medianos empresarios también criticó la lentitud de la banca para responder a las medidas que decretó el gobierno nacional para salirle al paso a la emergencia económica y social. En Caldas existen unas 46.011 MIPYME, cerca del 98% del universo empresarial de la región. Listo. Ahora ya todos seguimos la lectura, ¿no es cierto? ¿Todos siguieron la lectura? Por favor, confírmenme que siguieron la lectura. Sí, profe. Sí, profe, sí. Muy bien. Entonces, como todos seguimos la lectura, ahora sí vamos a entrar al tablero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tablero, les voy a mostrar primero cómo funciona. Aquí ustedes van a tener una nota adhesiva, ¿la ven? Ahí en esa nota adhesiva, ustedes me van a decir cuál es el problema central, ¿listo? Entonces, yo voy a colocar una palabra, por ejemplo, empresa. ¿Listo? Le doy guardar. Y aquí aparece la nota adhesiva y yo la voy a colocar acá. Acuérdense que aquí en la cabecita del pescado tienen que ir todo lo que consideremos el problema. ¿Listo? Entonces, ingresemos al tablero y escribamos aquí en la cabecita de manera ordenada, ¿no es cierto? Escribamos cuál es el problema central. ¿Sí? Y vemos que hay un compañero que ya escribió. Miren, aquí está en este lado, a mano... ¿A mano qué? A mano izquierda de ustedes encuentran el problema. Acuérdense que el problema central es lo que ustedes ven, encuentran y pueden resolver. ¿Listo? Pueden escribiendo ahí, escriban la nota adhesiva y aquí van escribiendo. Ya una persona participó diciendo que es el COVID. ¿Qué otra? Ingresen, escriban ahí. Otra persona escribió prestaciones. Bueno, ¿qué otro? El desempleo. ¿Qué otro? Bueno, una cosa que es muy clave de decir, voy a apagarte un momentico el micrófono, Kelly. Listo. Una cosa que es muy importante decir es traten de de mencionar los problemas no como palabras, sino como frases. ¿Listo? Y el resto, eso, sostenimiento económico de las empresas. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Ah, bueno, dejémoslo ahí, sí. Ahí ya lo dejaron. ¿Qué otras cosas? Están callados, solamente 4 personas participando. No, el tablero. No desaprovechemos el tablerito. Financiación, bueno. Ya corremos esta financiación aquí. Listo. 2 participaciones más. Acuérdense que la idea de esto es... Listo, muy bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
¿Qué es aquí? Cumplimiento, no sé qué será. ¿Cumplimiento será? Quizás, ¿no es cierto? Voy a hacer, vamos a hacer esto más chiquito. No se deja hacer más chiquito. Ay, no, doctor, sí. Ay, chiqui. Bueno, listo. Crisis económica, bueno. De estos, ustedes ya vieron aquí. Aquí tenemos, ya por favor, paremos de participar, ahorita seguimos escribiendo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 participaciones. De esas participaciones, ustedes voten el resto. ¿Quiénes votan? Porque el problema central de la lectura es el COVID. Por favor, alcen, si quieren muestren la cámara y alzan la mano para que sea más fácil. Y yo pueda saber quiénes votan porque es el tema central es el COVID. Yo, profe. Listo. Ángela, 1. Solo una persona cree que es el COVID. Bueno. Y Kelly, 2. Y Carlos, 3. Listo. El tema central es el COVID. Yo también, profe. Bueno, y Diego, y Erika, y Liliana, van 5, 6, perdón. 6, listo. Y yo, profe. Bueno, y Daniel, 7. Listo. Bueno, 7 personas votan porque ese es el problema. ¿Quiénes creen que el problema son las prestaciones? Los que votaron ya no pueden volver a votar. Nadie, listo. Entonces, la de prestaciones la vamos a dejar aquí a un ladito. ¿Quiénes creen que el problema es desempleo? Activen el micrófono y digan yo, profe. Porque si no, aquí nos quedamos 8 horas. Diana, es un voto. Profe, es que básicamente el conflicto y la problemática fue el COVID, no hay más. No, pero eso es lo que tú piensas, Carlos. Vamos a ver qué piensan el resto de los estudiantes que están súper pendientes y que no dejaron solamente la grabación de Meet para irse a tomar chocolate. Que están todas, y yo sé que todos están súper pendientes de esta clase. Eso suena muy gracioso. Pero es que no me responden, entonces no sé si están tomando chocolate o esa no es. Bueno, ya dijeron. De ahí del COVID fue que se surgieron todos esos problemas debido a eso. Ese es el tema central. Listo. Bueno, entonces desempleo no es. Sostenimiento económico de las empresas. ¿Quién dice que ese es el problema? Profe, yo estoy de acuerdo con eso en parte. Es el sostenimiento económico de las empresas, pero lo relaciono más con la incapacidad de las pequeñas empresas para afrontar situaciones de emergencia como esta. Yo pienso que no es el COVID la principal razón, porque el COVID no solo ha afectado los salarios de los empleados de las pequeñas empresas, sino muchísimos otros factores. O sea, a todos, nos ha afectado a todos a nivel mundial. Entonces, en este caso, creo que es la incapacidad que tienen las empresas y me identifico un poco. Esa opción es como la más cercana, con la que yo más de acuerdo estaría. Listo, muy bien. ¿Quién cree que es la falta de recursos económicos? Yo, profe. Listo. Ahí Yo sigue. creo que también es falta de recurso económico porque antes de que apareciera el COVID-19 igual ya veníamos con una problemática, el desempleo y con muchos factores pues que como que ayudan a que la economía no está bien y ha sido por la falta de recursos. O sea que antes de que apareciera el COVID-19 ya en sí teníamos ese problema, que ahora se nota más y se acentúa más porque pues estamos ante una crisis y no tenemos cómo afrontarla ni cómo defendernos porque pues no hay de dónde. Entonces digamos que en este momento se está viendo más, pero igual esa problemática siempre la hemos tenido. Listo, muy bien. Daniel, ¿iba a decir algo?
Sí, yo apoyo lo que dice la compañera, que antes de que viniera el COVID ya teníamos una problemática y ahora con eso se armó más, sí, hubo más desempleo. Si antes estábamos mal, con eso estábamos peor. Entonces, vemos lo que también cuenta el desempleo ahí. Bueno, muy bien, Daniel. Entonces, la de recursos económicos sigue. Esta de cumplimiento, nadie, la vamos a dejar de este lado. Profe, yo puse Ayuda del gobierno es el... y quisiera decir por qué el cumplimiento. Pero votas por... No. Quiero decirle por qué puse que cumplimiento. Porque, bueno, eso va muy ligada a lo anterior, que es la falta de recursos, porque es que entramos al mismo juego de siempre, o sea, las promesas y las promesas, pero pues, ¿y dónde está el cumplimiento? Entonces eso genera también más problemas y en este momento, pues, caos. Listo. Gracias, Marisol. Bueno, cumplimiento. Impacto económico, yo creo que impacto económico podría ir, por ejemplo, con falta de recursos económicos. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, está claro. relacionado ahí. Sí, profe, sería lo mismo. ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? ¿No? Podría ser, por ejemplo... Voto por el impacto económico. Bueno, la pregunta es, ¿el impacto económico sería un tema central o podría ser un efecto de la falta de recursos económicos? Para mí Sí, ese es sería un un efecto. efecto. Para mí eso es un efecto. Listo. Entonces, miren, aquí lo voy a dejar Sí, en yo la parte estoy de inferior. acuerdo también. ¿Sí? Bueno, la ayuda del gobierno. La ayuda del gobierno es digamos, es una frase que podría ser una causa, una consecuencia o un problema o no entraría en la espina. Pues puede ser de pronto una causa, profe, y también una consecuencia. Una causa, pues digamos, si no llega la ayuda que el gobierno, los alivios que el gobierno promete, pues va a ser una causa, digamos, para la falta de ese recurso económico. Y si llegan, pues podría ser una consecuencia, o podría ser, digamos, una ayuda para poder salir de esa situación. Lo voy a poner entonces como una causa, ¿les parece? Sí, profe. Listo. Sí, profe. La pandemia detiene los procesos empresariales. ¿Eso es un problema? ¿Eso es una causa o eso es un efecto? Un efecto. Un efecto. Un efecto. Un efecto. Es un efecto. Un efecto. ¿Que Una va causa. con el impacto económico o que iría aparte? Va con el impacto económico. Muy bien. Bueno, la financiación es una causa, una consecuencia o un problema. Un problema. No, ninguna. Un problema. Entonces, ¿qué es un problema? ¿Quién dice Diría que que una no? causa. No, para mí no. Que no sería, ¿por qué sería una causa y por qué no sería? A ver, ¿quién dice? Argumenten la respuesta. Pues sería Pues, una causa que va de pronto ligado a lo que es la ayuda del gobierno. sería una causa Listo. ya sea por el problema del coronavirus, que eso pues pausó la economía del país, pues no no solo en el país, en todo el mundo. Entonces el gobierno trata de nivelar eso, dándole ingresos a las empresas para que puedan sostenerse tanto a sus trabajadores como a ellos mismos. Entonces yo diría que es una causa. Bueno, muy bien. Ahora volvamos al tablero y escribamos otras causas que encontremos dependiendo del problema que obtengamos. Recordemos que aquí hay 3 problemas. Cuando ustedes lo desarrollen, solo pueden tener uno. ¿Listo? Uno.
No pueden tener 3, solo uno. Aquí dejamos 3 porque estamos haciendo un ejercicio pedagógico, pero cuando ustedes lo desarrollen solo pueden tener uno. Y ahorita les voy a decir algunas cosas que tengan en cuenta. Entonces, si quieren, ingresen al tablero. Y la crisis económica sería un efecto. La crisis Una consecuencia o un efecto. Muy bien. El desempleo que tenemos. Un efecto. Efecto también. Un efecto también. Efecto. Prestaciones. Efecto. Claro, porque o sea, las personas no van a tener con qué sostenerse, entonces van a comenzar a prestar no solo a los bancos, también a los conocidos gota a gotas y etcétera. Y así, pues, con el desempleo también va a haber inflación, entonces eso es lo que se debería de cuidar el país. Entonces el país debe estar en completa sincronía Pero para es que no llegar a... Esas prestaciones sí hacen referencia a eso, o es a las prestaciones de los empleados, pues, A la seguridad social, a los aportes en seguridad social. Hace Eso. referencia a las prestaciones sociales de los empleados. Exacto, eso no tiene... ¿Qué dice Kelly entonces? Debido a eso, sí se va a ver afectado también eso, profe, lo de las prestaciones a los empleados, entonces eso sería como un efecto. Bueno, les voy entonces a retroalimentar este ejercicio que hicimos para que lo tengan en cuenta al momento de hacer su informe. Varias cosas para decir. La primera, cuando ustedes formulen un problema, el problema tiene que ser muy claro. COVID-19 no dice nada. Si ustedes se dan cuenta, tuvieron que salir a argumentar las personas por qué era el COVID. Entonces, no, sí, porque es que desde que llegó el COVID entraron en quiebra las empresas, no, es que el COVID nos ha afectado a todos, pero tuvieron que salir a argumentarlo. Cuando ustedes lean, si ustedes, por ejemplo, tienen que presentar una propuesta, ustedes tienen que hacer que la persona que lo lean, ustedes no van a estar ahí para argumentarlo, como pueden que sí, pueden que no. Entonces, como ustedes no van a estar ahí para argumentar, tiene que ser muy claro el problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sostenimiento económico de las empresas podría ser un problema central. No estoy diciendo que ese sea el problema central, pero podría ser el problema central porque es muy fácil, al momento de leerlo, uno entiende de qué están hablando, ¿sí? Entonces, el sostenimiento económico de las empresas tendríamos que decir en el marco de la crisis del COVID-19, ¿sí? Para que sea muy claro. Eso para que lo tengan pendientes, muy presente cuando vayan a hacer a analizar el problema de COAT. ¿Qué otras cosas van a ser muy importantes que ustedes tengan presentes? Los impactos, mire. Por ejemplo, un impacto económico, claro, eso es un efecto. Pero si ustedes, por ejemplo, tuvieran que hacer un plan de acción sobre la crisis económica, dimensione que la crisis económica es mundial, ¿sí? El impacto económico es mundial. Las prestaciones, pues digamos, tiene que ver con Colombia, pero no es claro prestaciones de qué. Tuvieron que también salir a decir, no, es que debe ser prestaciones sociales. Otros dijeron, no, prestaciones de servicios. No era muy claro. Siempre tenemos que ser muy claros al momento de escribir los efectos y las causas, pero también desde el alcance de lo que usted puede hacer. Recuerde que ustedes van a llegar a una empresa a decirles qué es lo que tienen que hacer. Y ustedes, por ejemplo, le dicen a una empresa, no, es que el problema no es COVID. Entonces, lo primero que yo diría, como auditora, si a mí me tocara auditar, lo que ustedes van a hacer es, Bueno, ustedes como empresa privada, ¿acaso no me escucharon? No, profe, se entrecortó el audio. No, profe, no. Lo último que dijo. Tampoco lo entendí, profe. Listo. Vuelvo a repetirlo, ¿sí? Les decía que tienen que ser muy claros al momento de formular, muy claros. ¿Por qué? Porque la formulación y sobre todo la forma en la que ustedes escriben es lo que le va a decir a la otra persona qué es la causa y qué es el efecto. Si hablamos de crisis, pues la crisis es mundial.
Y ustedes, digamos, como personas o como empresas, por más que quisieran, así fueran el gobierno de Colombia, no pueden resolver un tema de crisis, porque cuando hablamos de crisis es general y es mundial. Sí, por eso tiene que ser más claro. Entonces, el tema es la crisis del empresariado en las MIPYMES en Colombia. ¿Sí? Ese es el problema. El efecto, entonces, es que va a haber una quiebra en el sector de las MIPYMES. ¿Sí? Puede ser en el de calzado, textiles, bueno, lo que sea que diga el documento. Pero hay que ser muy específicos al momento de escribir, porque recuerden que ustedes no siempre van a estar para argumentar sus ideas. Y si ustedes no van a estar para argumentar sus ideas, entonces, al no ser claros, digamos que no van a presentar una estrategia clara también a la persona, ¿sí? Vuelvo entonces a hablar sobre el tema de aquí, de la espina de pescado. Si a mí me dicen que una causa de que las empresas no se sostengan es que no tienen ayuda del gobierno, yo como auditora externa lo que diría o lo que cuestionaría es, ¿acaso la finalidad de la creación de empresas no es que se sostenga y genere capital por sí mismo? ¿Por qué necesitaría entonces las empresas de ayuda del gobierno? En el marco, acuérdense que estamos hablando en el marco de una economía de mercado, que es donde estamos nosotros, que es libre comercio, neoliberalismo, capitalismo. En el capitalismo, el Estado no tiene que intervenir. Las ayudas del Estado solamente son para la socialdemocracia. ¿Mm? Entonces, esa podría ser, por ejemplo, una respuesta que yo daría como auditora, si yo fuera auditora. Entonces, traten, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, la idea es que sean muy concretos para que en la respuesta, si ustedes tuvieran que hacer un plan de acción, por ejemplo, elegir entre las ayudas del gobierno y los impactos económicos, entre la crisis económica, y bueno, ahí no hicimos más causas, ¿cuál escogerían que ustedes pudieran resolver? O sea, ustedes como asesores, ustedes como empresarios, ¿sí? ¿Cuál podrían resolver desde sus alcances? Es La muy difícil. financiación. Sí, pero como la financiación no depende de usted como empresario, sino depende del Estado si tiene los recursos o no. Pero digamos, en este caso lo que quería hacer el Estado sería como una especie de inversión, porque nada de eso va a ser gratis. Sí, sí, claro, el Estado podría hacerlo, pero vuelvo e insisto, digamos que ahí, si ustedes tuvieran que diagnosticar y dijeran, es que el problema, digamos que en este caso sí, es efectivamente que se necesita financiación por parte del Estado. ¿Mm? Y si el Estado no interviene en la economía, se va a ir a quiebra muchas empresas. Pero si ustedes tuvieran que resolverlo, ¿sí? Digamos, en el caso de que el gobierno diga, no tengo plata, y pues si se van a quiebra es problema de ustedes, porque eso también lo podría decir el Estado. Mirar, El plan de acción que profe, dime, Kelly. mirar de pronto por otros lados, por decir, muchas empresas dependen es de fondos, las respaldan son fondos, ¿cierto? Entonces, mirar como por ese lado y ya pues como tratando de arreglar lo de la crisis, ya también ahí se acabaría como lo del desempleo, ¿cierto? Ya no se tendría que despedir tantas personas. Pues yo lo veo así. No sé. Gracias, Kelly. Entonces, por ejemplo, si pensáramos en los fondos. Hola, otra opción podría ser también, no sé, hacer un préstamo en el banco o algo que pudiera, pues, aligerar la carga. Muy bien, gracias, Joyner. Steven, ¿qué ibas a decir? Sí, señora, pues pues yo creo que lo que podríamos tratar de resolver sería el impacto económico, viendo desde un punto como si estoy a cargo o estoy enfrente pues, del problema para tratarlo de resolver, lo primero que deberíamos de hacer es que el impacto económico dentro de la empresa no nos afecte y tratar de mitigar, pues hay muchas opciones, bancos o mirar a ver de qué otra forma, pero que no haya esa necesidad pues de irnos a la quiebra pues y que crezca pues el desempleo y todo eso. Me imagino que esa sería una opción. Bueno. Santiago.
Profe, y no, que no puede escuchar bien porque se me cayó el internet cuando hizo la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ah, no, pensé que ibas a participar, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes tengan muy claro al momento de hacer la espina de pescado? Varias cosas. Si ustedes van a dar una respuesta, esa respuesta tiene que estar en la espina, ¿sí? Entonces, si yo lo que voy a decir es que voy a trabajar con préstamos de bancos, suponiendo que esa sea la opción, pues aquí tiene que aparecer. Acá tiene que aparecer en la matriz, ¿sí? Entonces, impacto económico que lleva a, digamos, el impacto económico lo puedo reducir por medio de préstamos a bancos, pero todo eso tiene que quedar en la espina. Las causas y las consecuencias, lo que usted va a impactar y lo que va a resolver, que dependa de usted. ¿Sí? Hay que ser muy específicos, vuelvo y le repito, hay que ser muy específicos al momento de plantear cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es el problema, porque la forma en la que se resuelven los problemas generalmente es cambiándolos de negativo a positivo. Entonces, si el problema es que hay falta de recursos económicos, pues la respuesta va a ser obtención de recursos económicos. ¿A través de qué? De mitigar los impactos económicos, generando financiación por medio de bancos. Eso sí está escrito, ¿sí? Pero eso tiene que quedar así. La espina de pescado siempre tiene que tener relación con el plan de acción para cuando ustedes vayan a escribir este último informe, ¿sí? Digamos que hoy teníamos preparadas más actividades, pero creo que con que quede claro cómo se hace una espina de pescado, ya ustedes van a tener más claridades para al momento de desarrollar pues de desarrollar este trabajo, ¿sí? Hay otras teorías que nos quedaron pendientes para el día de hoy. Yo voy a tratar de hacer una grabación el día de mañana, donde les explique las teorías de hoy, que básicamente son las teorías del outsourcing, del balance scorecard y de el downsizing, perdón. Entonces, esas tres van a ser las que me faltó explicarles, que les va a servir mucho el momento de las reestructuraciones, sobre todo el del balance scorecard, si ustedes lo revisan, porque es una metodología muy amplia que incluye muchos sectores de la empresa. Hasta el momento hemos visto unas teorías que son un poco parciales, que no sabemos cómo se aplican, pero estas se pueden aplicar mucho en este tipo de gestión administrativa. ¿Listo? Me están haciendo una pregunta. Voy a responder a Marisol. Profe, ay, se me fue, perdón. Profe, entonces en la cabeza va el problema central. En la parte de arriba las causas y en la parte de abajo los impactos. Sí, los impactos o efectos. Sí, ya se las escribo. Ya de una vez se las escribo. Entonces está el balance. Profe. Dime, ¿quién me está preguntando? Profe, yo tengo una duda. Dime. Después, yo entiendo la estructura, ¿sí? En la parte, en la cabeza, digamos, va el problema, en la parte superior van las causas. O sea, ese problema que causa, ¿sí? Sí. ¿Cierto? Y en el efecto no entiendo. Por ejemplo, ahorita el problema que dijimos es que las empresas no tienen como la solvencia económica para pagar a sus empleados. Eso sería una causa, ¿cierto? Entonces, un efecto sería el efecto de esa, que la empresa no tiene el dinero para pagarle a sus empleados. Entonces, ¿un efecto puede ser una posible solución? Porque yo lo veo así, porque usted dice que sería pedir un préstamo, lo que yo invertí. Entonces, la causa... Sí. Termina la idea, perdón. No bueno, entonces la causa es la iliquidez de las empresas, digamos. El problema causa eso, una iliquidez a las empresas.
Entonces, digamos como el efecto para esa iliquidez sería solicitar un préstamo a una entidad financiera. Esa es una posible solución para mí, no es un efecto. O digamos que con la iliquidez, no entiendo, profe, no, o sea, no relaciono efecto es que me perdí cuando usted dijo que un efecto sería pedir un crédito a una entidad financiera. No, usted no lo dijo Joyner y dijimos que eso era un efecto, porque podía ser un efecto. Entonces, no entiendo. Yo pienso que Sí, sí, dilo. ¿Tú yo piensas que pienso qué? que la iliquidez, que es la causa, que es una causa del problema, el efecto que puede tener esa iliquidez puede ser despidos, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, otro problema puede generar que, no sé, se me ocurre, mayor eh, eh, digamos que Endeudamiento, por ejemplo. endeudamiento de las empresas. Entonces, a causa de ese endeudamiento, un efecto puede ser cierre de empresas. Sí. Entonces, ahí es lo que no sé, es que el efecto, lo que esa causa genera o es buscarle una posible solución a esa causa. Bueno, yo les decía ahorita a ustedes, cuando estaban haciendo la espina de pescado, varias cosas. La primera es que el problema central se tiene que convertir en la solución. Por eso tiene que ser muy claro la forma en la que se produzca. ¿Para qué? Y luego de que usted ya convierta ese problema en solución, lo que usted tiene que buscar es de esas causas y esos efectos, ¿cuál es la que podría impactar de manera, en efecto de radiación, podría impactar a solucionar las otras? Es decir, si una causa es que va a haber, que no hay liquidez en la empresa y que se van a generar despidos, ¿no es cierto? Y otra causa va a ser, por ejemplo, que la empresa entra en crisis económica y que tienen que cerrar. Y otra causa va a ser, perdón, y otra causa y otro efecto va a ser, como causa, por ejemplo, va a ser que va a bajar la producción y que por tanto no van a haber ventas. Pues digamos que de esas tres que les he presentado como causas y consecuencias, si ustedes se dan cuenta, entonces podríamos elegir que la que vamos a impactar o la que vamos a resolver va a ser el tema de la liquidez de la empresa. Porque si generamos que la empresa tenga liquidez, no van a haber despidos, por tanto, va a seguir habiendo producción, vamos a poder seguir manteniendo mercados en caso de que tengamos mercados fijos, no va a haber cierres de la empresa y no se va a generar crisis económica. ¿Sí me hago entender? Cuando estén en la espina de pescado, lo que van a mirar es de estas causas y estos efectos, traten de hacerlas en relación una con otra, ¿sí? Es decir, voy a cambiar esto, por ejemplo, aquí colocando el tema de despidos. Despidos va a ser, despidos va a ser aquí un efecto, voy a colocar. Y la causa va a ser iliquidez. Y bueno, falta de liquidez. Y liquidez, creo que eso no existe, creo que solo existe como en mi cabeza esa palabra. ¿Sí? Voy a escribir aquí otra que va a ser crisis económica. Supongamos que mantenemos crisis económica como una causa. Creo que ya estaba también, estoy aquí, eso. Y desempleo, no, perdón, desempleo no, sino, ¿cuál fue la que dijimos? Cierre de empresas. ¿Sí? Y otra que vamos a decir es baja productividad, una causa va a ser la baja productividad.
Y aquí vamos a escribir un efecto que va a ser pocas ventas. Volviendo al tema de las empresas, ¿sí? Vamos a mirar solamente estas. Yo ya tengo aquí que si hay baja productividad, entonces van a haber pocas ventas, porque eso fue lo que descubrí, ¿sí? Que la crisis económica va a llevar al cierre de la empresa y que la falta de generar despidos. Lo que yo voy a hacer en este caso es elegir de estas causas y efectos una que me pueda generar impacto sobre las otras y ayudarme a resolver las otras. ¿Sí? Entonces, la crisis económica, como les decía a ustedes, no la puedo resolver. O sea, esto no lo puedo resolver, no depende de mí. Pero, digamos, la falta de liquidez sí puede depender de mí haciendo lo que dijo Joyner, ¿sí? Entonces, buscando un préstamo. Si busco un préstamo, puedo sostener empleados, puedo aumentar la productividad con esos empleados diciéndoles que si no producimos más, pues vamos a tener que generar despidos y motivándolos o presionándolos, ¿no es cierto?, a que se generen más ventas y con eso, digamos, solucionando este tema de la liquidez, estoy resolviendo este problema, esta causa y este efecto y esta causa y este efecto. ¿Sí es ahora más claro? Julie, ¿sí es más claro? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando hagan esa espina de pescado, lo que tienen que mirar es, de esa solución que ustedes escojan, ¿cuál es la que realmente les va a ayudar a resolver? Porque resolver una crisis económica no depende de nosotros, ¿sí? Evitar que se hagan despidos, por ejemplo, sí podría depender de nosotros si buscamos soluciones alternas. Evitar que haya una pandemia no va a depender de nosotros, ¿sí? Pero dejar los trabajadores haciendo teletrabajo sí va a ser una solución que nosotros podemos dar. Eso es lo que quiero que ustedes vean cuando vayan a hacer su matriz. Por eso quería que antes de que empezaran a hacer este trabajo de COAD, que es distinto, aquí aplicamos otra cosa, pero sean muy específicos. Acuérdense, escriban que el problema, si lo tienen que escribir varias veces, pregúntenle a otra persona que no sean ustedes o sus compañeros, dígale a otra persona, oiga, venga, lea esto. ¿Usted sí cree que esto es un problema? ¿Usted entiende? ¿Qué entiende cuando lee esto? ¿Sí? Cuando usted lee esta causa, ¿qué entiende? Pregúntenle a varias personas en su familia, así, si no estudian lo que ustedes estudian, pues hasta mejor, porque les pueden decir si lo que ustedes están escribiendo, si lo están transmitiendo o no. Y cuando ya tengan eso claro, ahí sí escríbanlo. Porque a veces, vuelvo y les repito, estas personas, normalmente los directivos no tienen mucho tiempo y si eso no es claro, no pasa, ya, punto. Entonces, por eso es importante, para que puedan saber cómo se hace el plan de acción. Y ya les escribí las teorías que no alcanzamos a ver el día de hoy. Esas teorías son muy importantes que las revisen porque muchas de ellas también les van a dar a ustedes pistas de cómo podrían solucionar el tema de ley de quiebras en COAC. Sí, en COAC. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Están muy callados y me preocupa porque no sé si me están escuchando. Listo, Carlos dijo. Profe, lo entendemos. Sí, profe, se le entiende. Vale, bueno, entonces recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden estar escribiendo, yo voy a estar pendientes de ustedes. Y pues cualquier cosa les voy resolviendo, vayan revisando esas teorías que les escribí, el día de mañana igual voy a tratar de hacerles un video, pero si ustedes pueden buscar en internet información que les ayude a cómo se hacen las metodologías, pues mejor porque eso lo van a aplicar en su plan de acción, ¿listo? Entonces que pasen una feliz noche, que descansen y voy a dejar de grabar la tutoría. Listo, profe, hasta mañana, Dios la bendiga. Bueno, que